¿Alguna vez has sentido que el tiempo se te escapa entre los dedos como arena? Que los años han pasado persiguiendo algo que nunca llegó, que las puertas se cerraron demasiado pronto y los sueños quedaron suspendidos en el aire. Pero, ¿y si te dijera que nada de esto ha sido en vano? ¿Y si el universo hubiera registrado cada momento, cada dificultad, cada aparente error, solo para devolvértelo todo de una manera aún más poderosa? Puede parecer una ilusión, pero no lo es. Lo que está por suceder en tu vida podría cambiar por completo la forma en que ves tu pasado. Carl Jung, uno de los más grandes pensadores de nuestro tiempo, reveló un principio profundo. Lo que niegas te subyuga, lo que aceptas te transforma. Y ahora mismo, mientras miras este video, ya se está produciendo una transformación. Pero antes de continuar, detente un segundo. ¿Ya te suscribiste al canal? Si aún no lo hiciste, este es el momento. Suscribirte nos ayuda a seguir creando contenido que pueda impactar más vidas. También, deja tu like y un comentario diciéndonos qué parte del video te ha resonado más. De esta manera, el mensaje llegará a más personas y podremos seguir creciendo juntos. Ahora sí, sigamos. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces te has arrepentido de oportunidades perdidas? Aquella oferta de trabajo que rechazaste por miedo a arriesgarte. La relación que terminó demasiado pronto, antes de que realmente entendieras su significado. El tiempo desperdiciado en preocupaciones inútiles, en miedos infundados, en arrepentimientos que te han robado energía. La mente humana es experta en registrar estos momentos como fracasos, como oportunidades irremediablemente perdidas. Pero esta percepción es una ilusión. En realidad, nada se ha perdido. Jung nos dejó una lección impactante. El tiempo nunca se pierde verdaderamente. El pasado no es una carga que debamos arrastrar, ni una cadena que nos impida avanzar. Más bien, es un archivo invisible, un reservorio de experiencias que el universo usa con precisión para guiarte hacia la persona que estás destinado a ser. Cada dificultad, cada error aparente, cada puerta cerrada, no fue un castigo, sino una preparación. Lo que una vez experimentaste con dolor o frustración, con el tiempo revela su verdadero propósito. Esa relación tóxica que dejó cicatrices en tu corazón te enseñó a reconocer tu valor y a no conformarte con relaciones que no te nutren verdaderamente. Ese trabajo que tanto odiabas y que te parecía un desperdicio de energía, te proporcionó habilidades que, aunque no lo notes ahora, usarás en formas inesperadas para construir algo mejor. Aquellos caminos equivocados que parecían haberte desviado del rumbo, en realidad te estaban guiando exactamente al lugar donde necesitas estar. Hoy, el universo no olvida ni desperdicia nada. Cada acontecimiento, incluso los que hoy consideras inútiles o dolorosos, es parte de un plan más grande. Y cuando menos lo esperas, aquello que creías perdido comienza a regresar a ti. No de la misma forma, sino transformado, enriquecido, listo para ser comprendido con una nueva conciencia. La gran pregunta es, ¿estarás listo para recibirlo? Aquí es donde muchos se detienen y dudan. ¿Cómo saber cuándo ha llegado el momento de este retorno? Existen señales sutiles pero poderosas que indican cuando el pasado está a punto de transformarse en algo nuevo. Carl Jung habló de la sincronicidad, un concepto fascinante que describe cómo eventos aparentemente aleatorios pueden estar, en realidad, conectados por un significado más profundo. ¿Cuántas veces has pensado intensamente en alguien de quien no sabías nada desde hace años y, casi como por arte de magia, poco después has recibido un mensaje suyo? ¿O has estado en el lugar correcto en el momento preciso y te has topado con una oportunidad que parecía hecha a tu medida justo cuando más la necesitabas? Estos acontecimientos no son fruto del azar ni meras coincidencias. Son manifestaciones de un proceso mayor, resultado de un ciclo energético que se cierra y otro que está por abrirse. El universo no es caótico.
sigue patrones precisos. Y cuando estás listo para recibir lo que has sembrado en el pasado, las situaciones comienzan a tejerse a tu alrededor, devolviéndote lo que una vez creíste perdido. Si has llegado hasta aquí, significa que en el fondo de tu ser algo resuena con esta verdad. El tiempo no se ha perdido, solo estaba esperando el momento adecuado para manifestarse de una nueva manera. Pero aquí es donde muchas personas cometen un error crucial. En lugar de abrirse al regreso de lo que el universo tiene preparado para ellas, continúan mirando el pasado con nostalgia, tristeza o arrepentimiento. Y este es el punto donde debes tomar una decisión. ¿Seguirás viendo el tiempo como algo que se escapó de tus manos? ¿O lo aceptarás como un maestro que te ha preparado para algo aún más grande? Recuerda esto: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Cuando comienzas a aceptar cada momento de tu historia como parte de un plan más grande, la forma en que percibes la vida cambia por completo. Las experiencias que antes veías como fracasos, ahora las verás como eslabones de una cadena perfecta que te ha traído exactamente hasta este punto. Y aquí es donde ocurre la verdadera magia. Cuando entiendes que todo tenía un propósito, comienzas a alinearte con la energía de restitución del universo. Quizás te preguntes, ¿cómo puedo prepararme para recibir lo que el universo tiene para mí? La respuesta es simple, pero profunda. Debes estar en sintonía con las señales que te rodean. Primero, presta atención a las sincronicidades, esos pequeños eventos que parecen casualidad, pero que en realidad son mensajes del universo, guiándote. Tal vez encuentres un libro que responde exactamente a una duda que tenías. Tal vez alguien mencione en una conversación casual algo que estabas pensando. Tal vez, justo cuando más lo necesitabas, una oportunidad aparece de la nada. Estas señales indican que estás en el camino correcto y que el universo está preparando el terreno para devolverte lo que una vez creíste perdido. Segundo, libera el peso del pasado. No puedes recibir lo nuevo si tus manos siguen aferradas a lo viejo. Perdona, suelta, deja ir el resentimiento, la culpa y el miedo. No significa que olvides lo que pasó, sino que aceptes que cada experiencia cumplió su propósito y que ahora es momento de avanzar. Tercero, ábrete a nuevas posibilidades. Muchas veces, lo que regresa a nuestra vida no lo hace en la forma en que lo esperamos. Tal vez la relación que perdiste no vuelva, pero conocerás a alguien que te aportará un amor aún más grande. Tal vez el trabajo que dejaste atrás no regrese, pero descubrirás un camino profesional que te llenará de propósito y satisfacción. No te aferres a que las cosas sean exactamente como antes. En cambio, abre tu mente y tu corazón a recibir lo que está por llegar en la forma en que el universo lo tiene planeado para ti. Y cuarto, confía en el proceso. El universo nunca se equivoca. Si aún no has recibido aquello que crees que has perdido, es porque todavía no es el momento. Todo tiene un ritmo, y tu única tarea es prepararte para recibir en el momento adecuado. En lugar de desesperarte por lo que aún no ha llegado, usa este tiempo para crecer, para fortalecerte, para desarrollar habilidades, para sanar. Porque cuando el universo decida que es momento de devolverte lo que creías perdido, lo hará de una forma que te dejará sin palabras. Las piezas de tu vida empezarán a encajar con una perfección que nunca imaginaste. Las oportunidades aparecerán justo cuando estés listo para aprovecharlas. Los caminos que antes parecían bloqueados, de repente se abrirán. Y cuando mires atrás, te darás cuenta de que todo tenía sentido, de que cada segundo, cada obstáculo, cada lágrima, cada espera, todo estaba diseñado para llevarte exactamente al lugar en el que estás hoy. Así que ahora quiero que cierres los ojos por un momento y pienses en aquello que crees haber perdido. Un sueño que no pudiste cumplir, una relación que se terminó, una oportunidad que dejaste pasar, un tiempo que sientes que nunca volverá. Ahora imagina que todo eso está en proceso de regresar a ti,
pero de una forma nueva, transformada, más grande, más poderosa. Y cuando eso suceda, ¿estarás listo para recibirlo? El universo no te ha olvidado. Solo está esperando que digas que sí. Y ahora que has entendido que el universo no olvida, que el tiempo no se pierde y que todo lo que creías perdido puede regresar transformado, hay una pregunta fundamental que debes hacerte. ¿Qué vas a hacer con este conocimiento? Porque saberlo no es suficiente. La verdadera transformación ocurre cuando aplicas esta comprensión a tu vida diaria. La primera acción que debes tomar es cambiar tu percepción sobre el pasado. En lugar de ver los momentos difíciles como fracasos, empieza a verlos como lecciones. Todo lo que has vivido tenía un propósito, aunque en su momento no lo comprendieras. Esas experiencias no fueron obstáculos, sino preparación. Cada error, cada puerta cerrada, cada relación que terminó, cada camino que parecía un desvío, todo estaba configurado para fortalecerte, para moldearte, para convertirte en la persona que eres hoy. Pero aquí está la clave. No basta con reconocer esto a nivel intelectual. Tienes que sentirlo en lo más profundo de tu ser. Tienes que aceptarlo con gratitud. Porque solo cuando realmente agradeces tu pasado, el universo comienza a abrirte las puertas del futuro. Si sigues aferrado al resentimiento, al lamento o a la idea de que algo fue una pérdida irreparable, estarás bloqueando el flujo de restitución. El universo no te devolverá lo que es tuyo hasta que estés verdaderamente listo para recibirlo con una nueva conciencia. Y aquí surge una pregunta aún más profunda. ¿Estás preparado para recibir lo que una vez perdiste? Parece una pregunta sencilla, pero la mayoría de las personas no lo están. Muchos dicen que quieren recuperar algo, pero en el fondo aún cargan con miedo, inseguridad o duda. Quieren que regrese algo de su pasado, pero en su interior no han cambiado, no han evolucionado lo suficiente para sostenerlo cuando vuelva. Por eso, el segundo paso es preparar el terreno para recibir. Si el universo decidiera devolverte hoy la oportunidad que creías perdida, ¿tendrías la madurez para aprovecharla? Si la relación que una vez anhelaste regresara a tu vida, ¿serías capaz de sostenerla desde un lugar de amor y no de necesidad? Si se abriera la puerta que una vez se cerró, ¿tendrías el valor de cruzarla sin dudar? Este es el trabajo interno que debes hacer, porque el universo siempre está dispuesto a devolverte lo que es tuyo, pero solo lo hará cuando estés listo para recibirlo. Y la forma en que demuestras estar listo es alineando tu vibración con la nueva versión de ti mismo que necesita sostener esa bendición. ¿Cómo se logra esto? A través de 3 claves fundamentales. La primera clave es la confianza. Tienes que confiar en que todo lo que pasó fue exactamente como debía ser y que el universo no comete errores. La confianza es la energía que abre las puertas de la restitución. Cuando confías en que el tiempo no ha sido en vano, cuando dejas de lado la desesperación y el miedo al futuro, comienzas a alinearte con el flujo natural de la vida. La segunda clave es la acción. No puedes quedarte esperando que todo llegue a ti sin moverte. El universo te devolverá lo que es tuyo, pero espera que tú también hagas tu parte. Si quieres una oportunidad, prepárate para ella. Si quieres una relación, conviértete en la persona que puede sostener ese amor. Si quieres éxito, empieza a actuar como alguien que ya lo tiene. Y la tercera clave es la gratitud. La gratitud no es solo por lo bueno que has recibido, sino también por lo que en su momento parecieron pérdidas o fracasos. Porque cuando agradeces, le estás diciendo al universo que confías en su plan, que aceptas lo que pasó y que estás listo para recibir lo que viene. La gratitud es la llave maestra que desbloquea todo lo que creías perdido. Y cuando aplicas estas 3 claves, algo increíble comienza a suceder. De repente, las piezas del rompecabezas de tu vida empiezan a encajar de manera perfecta. Las oportunidades aparecen en el momento exacto. Las personas adecuadas llegan a tu vida.
Lo que antes parecía imposible ahora fluye con naturalidad, porque el universo ha estado esperando este momento, esperando que te alinees, esperando que estés listo. Y ahora te pregunto, ¿lo estás? Porque si en este momento sientes dentro de ti un llamado, si sientes que esto no es solo un mensaje, sino una confirmación de algo que en el fondo siempre has sabido, entonces, este es tu momento. Es el momento de dejar atrás la idea de que perdiste algo. Es el momento de abrirte a la posibilidad de que lo que viene es aún mejor de lo que dejaste atrás.